Con esta plática damos por terminado el módulo de cáncer de colon y es un enorme placer presentar a continuación al doctor Rolando García Matus. A él ya tuvimos la oportunidad de escucharlo el día de ayer. Él es cirujano oncólogo, jefe de oncología del Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca, quien nos dará la conferencia magistral Actualidades en el cáncer de páncreas. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, muy amable. Un honor verdadero estar aquí con ustedes. Muchas gracias por lo de jefe. En realidad no soy un adscrito del hospital, pero bien. El cáncer de colon, el cáncer de páncreas es pues uno de los tumores más agresivos que puedan darle al ser humano. En realidad, cuando empieza o diagnosticamos un paciente con cáncer de colon, tenemos un paciente. ¿Qué pasó? Bueno, la tecnología nos traiciona. Comentaba que el cáncer de páncreas, bueno, es una verdadera desgracia, el pronóstico es malo. La cirugía para el cáncer de páncreas es compleja, ha sido considerada como la prueba reina de la cirugía abdominal. El resecar un tumor de la cabeza del páncreas, como debe ser, representa un reto para el cirujano, un reto para el paciente, para todo el equipo médico que interviene en su atención. De igual manera, el Whipple ha sido considerado como el emperador de la cirugía abdominal. Pero si nosotros empezamos a revisar la literatura y vemos las estadísticas que están antes del año 2000, pues empezamos a ver que la supervivencia a 5 años, nos vimos muy benévolos en ponerle menor al 20%, es muy baja. En realidad, la mayoría de los pacientes tenían una supervivencia entre 4 y 11 meses. Y de tal manera que el emperador no tiene con qué presumir. Con estas estadísticas, a 10 años, menos del 5%. En realidad está como en el 2.5%. Y con estas estadísticas, pues estamos directos para sacar nuestra cita con el psiquiatra. Pero antes de llegar al consultorio del psiquiatra, creo que es importante revisar algunas estadísticas más actuales. Dentro de ellas empezamos a ver que ya las series entre el 2000 y 2009, la supervivencia media en meses se empezó a doblar, 16, 18, 17, hasta 24 meses. Y el porcentaje de supervivencia a 5 años se incrementa, incluso algunos lo han reportado en 27%. Hasta el año 2000, podemos decir, pues únicamente había 5-fluoracilo, que era el medicamento más activo contra este cáncer. Empezó la era del gemcitabine y empezamos a ver que se convirtió en el estándar de tratamiento, alcanzando una supervivencia media de 6 meses. Por ahí del 2010 surgió la combinación de 5-fluoracilo, ácido folínico, oxaliplatino e irinotecan, el FOLFIRINOX, lo cual se lograron alcanzar supervivencias medias hasta de 11 meses. Sin embargo, a pesar de estas estadísticas, si la comparamos con el Gemzar, que era el estándar de tratamiento, vemos que prácticamente la media de supervivencia está al doble, igual que la media de supervivencia libre de enfermedad. Las respuestas objetivas del 9.4% con el Gemzar hasta 31% con el FOLFIRINOX. Y sobre todo el deterioro de la calidad de vida de estos pacientes era mucho mayor con Gemzar que con FOLFIRINOX. También se ha probado agregarle anticuerpos monoclonales y vemos que lamentablemente pues no han tenido éxito. Una mejoría de 0.33 meses añadiéndole erlotinib. Con Geloda pues vemos que tampoco es una combinación ideal para estos pacientes. El FOLFIRINOX, como todo en la vida, nada es gratis, tiene toxicidad grado 3, 4, neutropenia febril, trombocitopenia, diarrea y neuropatía. En pacientes, está indicado solamente en pacientes menores de 76 años, con bilirrubinas prácticamente normales, con ECOG, un buen estado funcional de 0 o 1 y con una función cardíaca normal.
La mayoría de los pacientes que nosotros atendemos no llegan en estas condiciones y por lo tanto no son candidatos a tener la mejor opción de tratamiento sistémico y el pronóstico pues sigue siendo malo. Pero ¿qué ha habido? Han habido varios reportes de grupos de pacientes y vemos que el FOLFIRINOX en aquellos pacientes que son adecuadamente seleccionados, pues es una muy buena alternativa de tratamiento y en este momento se considera el esquema de tratamiento mejor si las condiciones del paciente permiten recibirlo. De tal manera que hasta este punto la resección curativa continúa siendo el estándar de tratamiento para estos pacientes. Es la mejor opción de tratamiento para los pacientes con cáncer de páncreas, lo cual exige una disección perfecta de todos los elementos vasculares que rodean la cabeza del páncreas, con una disección linfática adecuada, dando los márgenes más importantes. En la actualidad, la cirugía ha cambiado bastante, yo diría radicalmente, de cómo se hacía antes de los 90s a el momento actual. Anteriormente, la operación de Whipple se iniciaba con una maniobra de Kocher que consistía en levantar y movilizar el duodeno. En la actualidad la hacemos totalmente al revés. Iniciamos con disecar la arteria mesentérica y la vena mesentérica por debajo del mesocolon en primer lugar y posteriormente liberando todos los elementos vasculares que rodean la cabeza del páncreas, podemos asegurarnos de hacer una operación en las mejores condiciones posibles y poder ofrecer ese poquito de ganancia que ha ganado la cirugía. Como ustedes pueden ver, si nosotros revisamos la literatura, en series antes del año 2000, el pronóstico de pacientes operados era este, y las supervivencias del 2000 a 2009 en la mayoría de los centros grandes se ha incrementado con la pura cirugía únicamente y podemos alcanzar ya supervivencias medias mayores de 25 meses. La Asociación Francesa de Cirugía ha publicado recientemente, bueno, no tanto en el 2010, un análisis de sus resultados en dos series importantes, 787 casos en 1980 con estos resultados y una serie de más de 1,600 casos reportados entre el 2004 y el 2009 y como ustedes pueden ver, la supervivencia media es de 11 meses contra 27 meses y del 20% a 42% a 3 años. De igual manera, la morbilidad y la mortalidad se ha reducido notablemente. ¿Y cuáles han sido las causas de esto? Bueno, vamos a analizarlas. El doctor Robert Del Pero reportó en 157 casos evaluables estas curvas de supervivencia del 54 y 41% como supervivencia general y sin recurrencia a 14 meses y 27 meses. De tal manera que aquellos pacientes que no tienen ninguna metástasis, que tienen un tumor localizado a la cabeza del páncreas, la mejor opción de tratamiento en un intento curativo es la resección pancreática con R0. Pero tenemos que tener especial atención en los márgenes microscópicos que sean verdaderamente libres, resecando el tejido retroportal, incluyendo en bloque el plexo neurovascular que rodea la arteria mesentérica y la vena porta y vena mesentérica. De igual manera, disecar adecuadamente todos los ganglios involucrados y esqueletizar completamente los vasos celio-mesentéricos. El problema es que no hay un consenso en el margen adecuado. Puede ser 0 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros. Existen artículos y publicaciones de series de casos y análisis del pronóstico con estas medidas. ¿Cuál sería el margen más importante en la pancreatoadenectomía? Bueno, primero necesitamos definir cuál es el margen. En esta fotografía ustedes pueden ver, esto es la vena mesentérica, esta es la arteria mesentérica, la aorta, la vena cava y el tejido tumoral que se encuentra aquí pegado al duodeno, de tal manera que nuestro margen posterior va a ser esqueletizando la arteria y los vasos que están junto al páncreas.
Es muy importante evaluarlos en el preoperatorio con una tomografía computada adecuada, porque en la actualidad la mayoría de los pacientes que vamos a llevar a quirófano deben tener una tasa alta de resecabilidad. Para ello, pues es importante evaluar los márgenes desde el preoperatorio con una imagen de tomografía. Y podemos ver y podemos decir que el margen más importante pues son los márgenes que rodean la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. De tal manera que tenemos que tener bien claro que tenemos que separar adecuadamente la vena y la arteria y todo el margen posterior de los grandes vasos para hacer una resección adecuada de los cánceres de la cabeza del páncreas. ¿Cómo es posible estos resultados? Bueno, la clave es estandarizar. ¿Y qué necesitamos estandarizar? Estandarizar una fase preoperatoria con una selección adecuada del caso para determinar qué pacientes son candidatos a quimioterapia adyuvante, neoadyuvante, a quimiorradio, a quimioterapia paliativa o a mejor soporte médico. Y por el otro lado, qué pacientes vamos a llevar a cirugía y qué pacientes van a tener una tasa alta de éxito de resecabilidad, teniendo en cuenta una técnica quirúrgica sistematizada y estandarizada, de igual manera un análisis histológico también estandarizado. Bueno, estas son unas guías acerca de cómo tenemos que seleccionar los pacientes, no me voy a detener mucho en ellas, y lo más importante en el preoperatorio es hacer una tomografía computada dentro de otros estudios que incluyen ultrasonido transendoscópico, a lo mejor de acuerdo a las condiciones del paciente, colocarle una endoprótesis, hacerle una colangioresonancia, etcétera. Para evaluar en el preoperatorio con una tomografía computada, en la actualidad necesitamos evaluar 38 puntos. Para empezar, la tomografía debe llevar un protocolo específico, con cortes que van de 0.5 a 1 milímetro y deben ser posible reconstruirlos en 2 milímetros. De tal manera que también debe estar estandarizada la aplicación de qué contrastes utilizar, el contraste oral debe ser una tomografía trifásica y de acuerdo a ello evaluar factores del paciente, factores de la anatomía vascular, por ejemplo, cuántas arterias tiene, hepáticas tiene, hasta el 17 al 25% de los casos hay una arteria hepática accesoria que sale de la arteria mesentérica superior o hay variaciones anatómicas que son muy importantes determinarlas en el preoperatorio. La mayoría de los pacientes que llegan con cáncer de páncreas son mayores de 50 o 60 años. Muchos de ellos ya tienen aterosclerosis. Podemos incluso encontrarnos con un paciente que tiene una lesión pancreática resecable, sin embargo, tiene una placa de ateroma en el origen del tronco celíaco o en la arteria mesentérica superior y ese paciente tiene altísimas posibilidades de que tenga una complicación severa en el posoperatorio por la manipulación que hagamos de esas arterias o porque alteremos la irrigación o la vascularidad de ese paciente. Podemos clasificar a los pacientes como con dos elementos, observando qué tan pegada está el tumor hacia la arteria y qué tan pegado o causa ya invasión o retracción o alteración de la anatomía de la vena porta o vena mesentérica superior, que son los detalles más importantes. ¿Cómo podemos lograr el objetivo de resecar con márgenes libres los tumores de la cabeza del páncreas? Bueno, estos serían los pasos: una resección pancreática y linfadenectomía más extendida, una resección en bloque del tejido neural, que esto es sumamente importante, que rodea a los vasos mesentéricos. Una característica importante de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado es de que tienen dolor, y el dolor está dado porque las células tumorales han invadido a este tejido neural. También debemos estandarizar el examen anatomopatológico de la pieza quirúrgica. El cirujano está obligado
a orientar y referir la pieza quirúrgica en la sala de operaciones. Es una obligación que el cirujano debe tener. No es posible mandar la pieza quirúrgica al patólogo sin ninguna referencia, porque cuando llega no sabe ni qué es, qué borde es el anterior, el posterior, el de la vena, el de la arteria, y lo dejamos todo a la imaginación y desde ahí empiezan los malos resultados. Y obviamente, ¿qué pacientes van a recibir quimioterapia adyuvante? Después de la selección del caso para lograr una R0, tenemos que analizar el factor más importante, que es el cirujano en este momento. Y existe una variación alta en centros de alto volumen. La cirugía es operador dependiente, y no solamente en esta, sino en todas es operador dependiente. De tal manera que si nosotros revisamos la literatura de la curva de aprendizaje de esta operación, vemos que después de los 60 casos disminuye el sangrado estimado, disminuye el tiempo quirúrgico, disminuye la estancia hospitalaria y disminuye la tasa de márgenes positivos. De igual manera, en otra publicación, cirujanos con más de 50 pancreatovenectomías tienen mucho mejores resultados disminuyendo todos estos puntos. Debemos entrenarnos para poder disecar adecuadamente la vena mesentérica. Ustedes pueden ver aquí la parte del cuello del páncreas seccionada que va con el tumor, y el origen de la vena mesentérica por dos venas, que son la vena ilial y la vena yeyunal. En esta parte se agrega la vena esplénica para formar la porta. También podemos ver la arteria hepática, la hepática propia y la pancreatovenal ligada, y el páncreas resecado. Este es el estómago. Es muy importante una disección adecuada, encontrar los planos adecuados, los cuales nos permiten ahorrar en forma importante el sangrado, tener control vascular en todo momento de estos elementos y evitar un sangrado masivo. Haciendo esto, también vamos a resecar en bloque todo el tejido neural que rodea a los vasos. Como ustedes pueden ver en esta fotografía, esta es la vena mesentérica rechazada por dos separadores vasculares, y aquí en el fondo podemos ver la arteria mesentérica en su origen, y en esta parte da una rama hepática derecha. Con esto estamos convencidos de que podemos resecar en bloque todo el tejido neural, que es importante. ¿Por qué es importante el tejido neural? Porque frecuentemente los pacientes tienen invasión perineural, y cuando la tienen generalmente dan metástasis o hay émbolos tumorales en los siguientes 2 milímetros al sitio donde está esta invasión. Entonces debemos ser exigentes con nuestra operación para poderle ofrecer al paciente una limpieza de los vasos, como es la arteria mesentérica, la vena mesentérica, la vena porta, el tronco celíaco, la arteria esplénica, la arteria hepática, que están perfectamente disecadas y que logramos obtener un número suficiente de ganglios para poder ser analizados y conocer más acerca del pronóstico del paciente. De acuerdo a la literatura, para obtener una acreditación en cirugía pancreática es necesario por lo menos 50 resecciones en 3 años, con una tasa de mortalidad menor al 5%. Y además de esas 50 resecciones, 30 deberían ser pancreatovenectomías. Un centro puede ser definido como un centro de alto volumen si realiza entre 50 a 100 pancreatectomías al año, y de muy alto volumen si se realizan más de 100. Obteniendo una disección completa podemos ver que la arteria mesentérica aquí está completamente esqueletizada, y hemos removido todo el tejido neural a la derecha de la arteria, igual el tronco celíaco con sus rama esplénica y la hepática, y esta es la vena. Aquí ven ustedes la arteria hepática más arriba que va hacia el hígado, y aquí esta es la arteria pancreatovenal superior que está ligada en su origen.
Un problema son los cánceres localmente avanzados o borderline resecables. Aquellos son, no hay un consenso claro de cuál es su definición, pero podemos decir que aquellos tumores que están en contacto 180 grados con la vena mesentérica o en contacto menos de 180 grados con la arteria mesentérica superior, podrían entrar en este grupo de pacientes. Por ejemplo, en el preoperatorio es muy importante evaluar la tomografía porque podemos ver tanto la vena como la arteria mesentérica aquí que no están libres del tumor que está acá. Este paciente va a cirugía. Cuando es borderline, el tumor ya hace contacto con algunos de los vasos o los está invadiendo. Y aquí es muy importante clasificar si los está encerrando completamente o si los está rechazando únicamente para decidir si el paciente puede ir a cirugía o va a quimioterapia neoadyuvante, o si es irresecable, pues entonces va a quimioterapia paliativa o a quimiorradioterapia, de acuerdo a las condiciones del paciente y a sus comorbilidades que se presenten. Cuando únicamente está en contacto con la vena porta, como en este caso ustedes pueden ver aquí, esta es la vena porta en una fase portal de la tomografía, este es el tumor y aquí está la arteria mesentérica superior y podemos ver una clara separación del tumor de la arteria. Esta es la aorta, esta es la vena cava. ¿Y qué hacemos en esos casos? Pues iniciar con disección de estos elementos vasculares por debajo del tumor para poder liberarlos, seccionar el páncreas, remover todo y podemos dejar al último esta parte que está pegada a la vena, y en este momento pues lo que hacemos es una resección vascular de la arteria, de la vena porta o mesentérica. Podemos resecar hasta 5 centímetros sin mayor problema y hacemos algo muy sencillo para que no nos quede torcida la anastomosis. Le pintamos una línea en la parte anterior, cortamos abajo, cortamos arriba y resecamos en bloque con todo el tumor. Posteriormente hacemos la anastomosis y esta línea que habíamos pintado nos sirve para orientar la anastomosis, que quede alineada perfectamente y no quede rotada, lo cual va a disminuir las posibilidades de que se trombose o de que falle. ¿Qué es el borde más importante? Pues el borde más importante, como habíamos mencionado, es el que está en contacto con la vena y con la arteria, y es este tejido neural que está acá. Se lo tenemos que señalar al patólogo posterior a resecar la pieza, y es una obligación del cirujano. Después de la resección tenemos que orientar la pieza y idealmente pintarla, ¿verdad? Refiriendo cuando hacemos una resección de la vena, poniéndole una sonda y señalándole, en este caso este es un fragmento de vena mesentérica, y como ustedes ven se ha pintado esta área de azul, de rojo. El espacio que existe entre es la impresión de la arteria mesentérica, y el resto de amarillo. Y queda orientada de esta manera: de azul el borde que está en contacto con la vena mesentérica, de rojo el tejido que está en contacto con la arteria, y de amarillo todo el borde posterior. Una vez enviada la pieza a patología, el patólogo tiene que tener una metodología estandarizada igual para poder obtener resultados adecuados. Existen varias guías de cómo debe trabajar el patólogo la pieza, cómo la debe cortar, para poder obtener un análisis adecuado y podernos dar factores pronóstico que nos den una idea de cómo va a desarrollar este paciente en el futuro. Lo ideal es hacer cortes transversales que nos permitan tener una clara idea de cómo están los márgenes tumorales. Por ejemplo, se debe evaluar en milímetros, y aquí, pues como habíamos visto, hay mucha discusión si margen negativo debe ser 0 milímetros. Yo creo que no. Si el tumor está en contacto con el margen, ese debe ser margen positivo por simple lógica. Si debe ser de 1 milímetro,
pues también en la actualidad hay varios estudios que documentan que generalmente hay émbolos tumorales dentro de los primeros 2 milímetros y es la causa más frecuente de recurrencias locorregionales, de tal manera que lo ideal es más de 2 milímetros. Como ustedes pueden ver en estas fotografías, podemos ver el margen entintado y las células tumorales casi en el margen. En estos casos, pues no debe considerarse, aunque hay un espacio entre las células tumorales y el margen, no debe considerarse como un margen negativo. De igual manera aquí podemos ver las células, este es el margen entintado y estas son las células tumorales casi en el margen. ¿Es R0? ¿Sí o no? Bueno. Conclusiones. La selección del caso es determinante para obtener buenos resultados, el manejo debe ser multidisciplinario, no hay un consenso en cerca de cuáles son los márgenes, si son 0 milímetros, 1, 5 o 2, yo creo que deben ser más de 2 milímetros. El radiólogo, cirujano y patólogo deben trabajar en forma conjunta para poder analizar bien los casos y tener una tasa alta de resecabilidad. Es muy lamentable el someter a un paciente a cirugía y pues decir que no se pudo. Creo que eso ya no se debe hacer, o al menos la tasa de resecabilidad debe ser más del 90%. Para ello, pues en la actualidad tenemos estudios ya mucho más sofisticados como la tomografía multicorte que nos permite hacer todo este tipo de reconstrucciones y poder evaluar muy bien la anatomía del tumor y las relaciones anatómicas del tumor con los elementos vasculares y desde el preoperatorio ya tener una certeza de más del 90% de éxito de la cirugía. Es imperativo estandarizar todo el proceso, desde el preoperatorio, el cirujano y el análisis histológico de la pieza para poder tener buenos resultados. Hasta el 2014 habíamos operado algunos casos en el hospital, 45 casos con una media de edad de 54 años, el índice de masa corporal en los pacientes todos elevados y 86% de los pacientes presentaron ictericia, 55% de los casos fueron evaluados con una ASA2. El registro encontrado para la albúmina preoperatoria osciló entre 2.5 y 5.4 gramos por decilitro y estandarizamos todo nuestro proceso quirúrgico para hacer una adecuada disección. El tiempo quirúrgico en minutos, pues con un rango de 125 a 350 y con un sangrado transoperatorio en promedio de 500, en la actualidad tenemos entre 200 y 300 mililitros de sangrado y hemos bajado igual nuestro tiempo quirúrgico. La mayoría de los pacientes recibieron nutrición parenteral, el inicio de la vía oral en media en días fue a los 3 días, es muy importante también tratar de iniciar una vía oral temprana y prácticamente todos los pacientes pasaron a terapia intermedia, cuando menos un día, algunos de ellos complicados y se tardaron mucho más tiempo. Estas son las complicaciones que obtuvimos en esas series. En la actualidad estamos operando mucho más pacientes, entre 15 y 20 pacientes por año y nuestra mortalidad todavía es elevada, 18%, lo cual pues está fuera de todo contexto. En la actualidad hemos mejorado mucho en la selección de los pacientes y en el proceso quirúrgico, lo cual nuestra meta es estar por debajo del 5%. La localización de los tumores de ámpula de Vater, de colédoco distal, de cabeza de páncreas, del duodeno, el duodeno y colédoco, todos adenocarcinomas, en un caso fue un leiomioma de la parte distal del conducto que causó ictericia. Los protocolizamos lo mejor posible para poder evaluarlos en el preoperatorio, toda la anatomía vascular y si vamos a hacer una resección vascular o no. A partir del año 2014 nuestra casuística ha aumentado y estamos en vías de estandarización de todo el proceso, tanto preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Muchísimas gracias por su atención.